Y si Actividad Paranormal Next of Kin fuera más que una historia completamente aislada, muchos ven esta entrega como una ruptura total de la continuidad original. Sin embargo, más allá de su desconexión narrativa evidente, la película introduce una propuesta clara de ideas que la franquicia siempre mantuvo en las sombras. Hoy vamos a explorar cómo la franquicia hizo el cambio más significativo desde la primera película para intentar darle una nueva vida a la saga, con propuestas muy interesantes pero también errores, junto a las mejores curiosidades de esta entrega de Actividad Paranormal. Información cargada, comencemos. Recapitulación rápida de en qué punto vamos de nuestra serie de videos revisando todas las películas de Actividad Paranormal. En pantalla verás a color todas las películas que hemos revisado, incluyendo la de este video, y en blanco y negro queda la que falta por revisar en un futuro video para poder completar la serie. Aunque es una nueva entrega que lleva el título de la franquicia, esta presenta una historia independiente, con personajes nuevos y una trama original sin conexiones directas con la trama de Toby de las películas anteriores. La historia sigue a Margot, quien investiga sus raíces biológicas y está grabando un documental del proceso con la ayuda de su amigo Chris, que hace de camarógrafo. Esta idea nace porque un tipo llamado Samuel, que asegura ser Amish, contactó a Margot en línea, porque supuestamente se había hecho un test de ADN y ella era una coincidencia genética. Y si de pronto no has visto la película o no recuerdas y te preguntas por qué una Amish estaba utilizando internet, en la película lo explican claramente después de la escena de la cafetería. Este es un término en dialecto alemán de Pensilvania que significa correr. Durante esta etapa los adolescentes pueden experimentar el mundo moderno sin restricciones antes de decidir si se bautizan y comprometen de por vida con la fe Amish. Igual finalmente ni siquiera eran Amish, eso solamente era una fachada. Eso también se revela en la película, pero ya iremos profundizando en qué eran realmente. Entonces, al principio de la película lo primero que vemos es el 2 de marzo del año 2021, en una cafetería donde Margot se conoce en persona con el que sería su pariente, quien la contactó en línea, Samuel. Pronto también se revela que ella no conocía a su familia biológica porque su madre la abandonó de pequeña en un hospital. Incluso muestran un video de la cámara de seguridad del hospital mientras ocurría el suceso, el cual ocurrió el 10 de octubre de 1997. A medida que Margot profundiza en un entorno nuevo, el cual sería la propiedad aislada de sus parientes, las interacciones diarias revelan jerarquías invisibles y un orden social estricto pero confuso. La cámara comienza a registrar anomalías que contradicen la narrativa de armonía comunitaria que esperaban del lugar. Algunos momentos, aunque impactantes, van sucediendo de manera repentina y entran sutilmente. Por ejemplo, la infame escena de la mujer pelando las papas. El proyecto del documental deja de ser una búsqueda personal para convertirse en una exploración involuntaria de los aparentes secretos oscuros de una comunidad cerrada. La revelación del linaje femenino cambia el enfoque de la lectura del objetivo inicial, en una tradición donde el cuerpo femenino es utilizado como responsable de la estabilidad colectiva. En el contexto de la película, la familia no aparece como refugio, o bueno, por lo menos no un refugio personal, porque en dicha comunidad parece haber un objetivo superior, que prima por encima del bienestar de cualquier individuo de la comunidad. Es un dilema moral, donde ese sacrificio es necesario para contener un mal que podría arrasar con muchísimas más vidas en su camino, con consecuencias inimaginables, teniendo en cuenta que la entidad puede saltar de cuerpo a cuerpo prácticamente ilimitadamente y además ejerce un control mental muy poderoso, todo esto sin necesidad de intermediarios. Por eso era tan importante el control ritual que la comunidad ejercía sobre la entidad en el subsuelo de ese templo en medio de la nada. Como lo sospechó durante gran parte de la trama, la protagonista de la película descubre que su madre aún habita en la comunidad, pero está en una condición ya prácticamente inhumana. Ella pertenece a un linaje de mujeres que por generaciones han servido como recipiente para contener al demonio Asmodeo. La representación de la figura de Sara, la madre de la protagonista, conecta con un arquetipo visual que el terror contemporáneo ha explorado en distintas formas. Figuras deterioradas, confinadas durante años, su presencia, por mencionar algunos ejemplos destacados, recuerda inevitablemente a la entidad que persigue a Lucy en la primera mitad de la película Mártires y también a la niña Medeiros en la magnífica película española Rec. Esto no es una referencia directa confirmada, pero como lectura es evidente que hace parte de una tradición estética donde el horror emerge del encierro prolongado y de la transformación del cuerpo humano en un recipiente al límite de lo insoportable. Algo que me gustó mucho de la película fue el screamer en el techo del granero, cuando aparece Sara de repente.
Me gustó mucho porque es de los pocos que he visto sin el acompañamiento sonoro exagerado, que en algunas películas usan, siendo un sonido sorpresivo y muy saturado, que asusta pero como una reacción física obvia, pero no por la sensación de terror de la situación. Gracias a un plan profético generacional que se entorpeció, todos en la comunidad entran en una especie de histeria colectiva. Cuando los protagonistas están intentando huir en la camioneta, es un momento espectacular, la verdad. La secuencia parece el punto de vista de un videojuego de terror, y luego de que los protagonistas se escapan de la granja, se revela que el mismo muchacho que al principio vemos que encuentra a Margot para llevarla a la comunidad, para supuestamente conocer a su familia, es el nuevo portador del príncipe de los demonios, quien allí se está dando un festín. Porque sí, en esta película revelan, y sin muchas vueltas, eso sí, en una investigación muy rápida en internet, en una ferretería, que se trata de Asmodeo, el príncipe de los demonios. El tema es que el objetivo de la comunidad claramente no era adorar a Asmodeo, sino contenerlo. Por generaciones llevaban, con ayuda de una bruja blanca, encerrándolos en el cuerpo de un linaje de mujeres elegidas, para evitar que finalmente pasara lo que pasó. Believed to be the work of the demon Asmodeus. In their desperation, the village turned to the White Witch for help. En la película hubo mucho más uso de efectos prácticos, desde la representación de Sarah hasta elementos varios de utilería y el entorno. No recurrieron netamente a CGI o representaciones en 3D, que fue una de las cosas más criticadas de la anterior entrega, la Dimensión Fantasma. No existe confirmación oficial directa de que Toby sea Asmodeo. En la saga original nunca se revela el nombre real del demonio. La mitología del culto de las parteras habla de un demonio que busca un cuerpo masculino, pero nunca lo nombran como Asmodeo. Esto se confirma con detalles que se revelan en esta película. Por ejemplo, se sugiere que Toby es mucho menos poderoso que Asmodeo, quien es el príncipe de los demonios, pero Toby es un demonio más, de esos que oculta su nombre para protegerse, pero nunca se dice cuál es ese nombre. En cambio, al príncipe de los demonios lo tenían que retener con magia muy antigua, una infraestructura completa montada durante generaciones para evitar que saliera al mundo, así como lo advierte el patriarca del grupo. Her body is the only thing that can hold the demon. If you set him free, you'll be able to possess anyone. Cuando Sarah fallece, Asmodeo sale al mundo, rápidamente agarra el cuerpo que más le conviene y siembra un caos terrible inmediatamente, sin necesidad de intermediarios. Toby no anda tan a sus anchas, aunque era lo que se esperaba que pasara, como aparentemente lograron al final de la Dimensión Fantasma. Pero lo mismo, necesitaron varias décadas, mientras que a Asmodeo lo han tenido que retener por generaciones. El punto es que por información confirmada de los creadores de la película y por la información de todo lo que se ve en pantalla, el villano de esta entrega no es el mismo Toby, y Toby no es Asmodeo. La película tiene un agujero de guión bastante considerable, es casi que un cráter de guión. El tema está con el hecho de que Asmodeo habita contenido y confinado en el cuerpo de la madre de la protagonista, en la cueva subterránea en el templo aislado. Recordemos que el mismo patriarca lo advierte, y por eso es que quieren bajar a Margot, para que su cuerpo reemplace al de su madre Sarah y cumpla con su destino. El caso es que el demonio en la mayoría de la película estuvo allí contenido, según la lógica de la trama. Recordemos también que solo hasta el momento en que Sarah fallece, Asmodeo vuelve a quedar libre y vagando. Esto gracias a Chris, que salvó a Margot. El error radica en la noche en que atacan directamente a Margot, porque dejan en claro que el ataque fue sobrenatural. Por lo que se ve en pantalla, definitivamente no fue una persona la que la jaló, porque la sacudió por toda la habitación como si fuera una muñeca de trapo. Y esa es la gran contradicción, porque lo que sugiere la película es que quien la atacó fue Asmodeo, y en ese punto de la trama el demonio seguía encerrado, y si él hubiera tenido tanta libertad de salir, entonces no tiene sentido toda la infraestructura de contención y protección por la cual básicamente existe esa comunidad aislada, porque repito, esto pasó antes de que el demonio se liberara por el deceso de Sarah, y entonces si hubiera tenido tanta libertad de salir y ya, simplemente hubiera acabado con Margot. No solo la hubiera asustado para que no cumpliera su destino, y ni siquiera la hubiera ignorado, porque finalmente fue lo que hizo, salir de ahí y sembrar el terror en el mundo. Me imagino que es lo que quiere hacer el demonio, porque tampoco se muestran intenciones claras del mismo. La trama se centra en los mecanismos para retenerlo, no en sus objetivos. Definitivamente tampoco se trataría de otro demonio, porque en la película nunca se menciona, nunca se sugiere, y lo mismo, si fuera otro demonio estaría actuando en favor del príncipe de los demonios, o no hubiera sido una aparición tan casual, y hubiera sido mucho más efectivo. A Sarah no le quedaban muchos más días, por algo fue que tuvieron que activar el plan para recuperar
recuperar a Margot hacia la comunidad, porque como mostraron en la película, definitivamente todo era un plan, el cual sale mal finalmente y Asmodeo se escapa. Entonces es un error muy grave de la película, un agujero de guión tremendo, y que no solamente afecta a ese momento, sino otros momentos como la noche en que Margot a escondidas se mete a explorar en la habitación encerrada de su madre. Ella tenía insomnio, vio que la habitación estaba abierta y se entró a mirar pistas, porque ella ya sospechaba que su madre seguía en la comunidad. En esa noche hay dos manifestaciones del demonio muy evidentes. La primera, cuando ella se esconde debajo de la cama porque el patriarca llega y algo se sienta sobre la cama, pero cuando ella graba no hay nada, o sea, paranormal, el demonio. Y finalmente, cuando ella apunta la cámara hacia la ventana, en el reflejo se ve claramente el demonio, o lo que sería el demonio. Otros baches que deja el agujero en el guión. Y es triste porque la razón puede ser simplemente cómo funciona la industria hoy en día, porque paradójicamente son muchas mentes pensando en una sola película, equipos gigantes con presupuestos inmensos, y uno podría pensar, pero cómo se les pasan detalles tan evidentes en las revisiones del guión. Pero el tema es que con tantas visiones también surgen los conflictos de interés. El guión ya no obedece completamente a una necesidad narrativa, sino que también tiene que ofrecer soluciones comerciales. Entonces estos momentos son momentos impactantes en el intermedio de la película, pero no solo sin justificación, sino que tumban por completo el argumento central de toda la historia. Esto también obedece a una preocupación real de los estudios, y es la falta de atención del público, donde ya no es suficiente con que la persona elija ver la película, sino que se tiene que convencer constantemente de que siga viéndola. Y una narrativa que se construye lentamente ya no se puede permitir, porque el problema de los agujeros de guión específicos de esta película se solucionaba eliminando unos momentos muy puntuales, pero todos esos momentos fueron los más impactantes del intermedio de la película. Pero bueno, es lo que hay, se analiza y se muestra. Con todas las películas de la saga he tratado de ser lo más objetivo posible, tanto con las fortalezas como con las falencias de las películas, con datos y con opinión. Esta película entra en ese grupo de las cuales, por el contexto, tienen un registro muy valioso para la historia de la humanidad, y es ser de esas películas donde los personajes tenían que llevar tapabocas de manera obligatoria por el contexto sanitario del inicio de los años 20 del siglo XXI. Me parece algo simplemente fascinante, el cine como ventana a la realidad histórica del momento, aunque sea en un contexto de ficción. Además, esto conecta muy bien con la realidad de la distribución de la película, porque esta entrega de Actividad Paranormal fue la primera que no se estrenó directamente en salas de cine, sino en las plataformas de streaming de Paramount. Esto debido a los cierres temporales de muchas salas alrededor del mundo, por restringir aglomeraciones en lugares cerrados. Y finalmente esto fue una oportunidad para que Paramount pudiera promocionar su plataforma de streaming en pleno auge de las mismas. Y eso es todo por este video, muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Ya casi terminamos con esta serie. La única película que falta sí fue un producto completamente aislado de toda la línea de producción que hemos visto. En ese video aclararé esas particularidades y si tiene o no alguna conexión con la saga. Igual al terminar yo planeo más adelante armar un video que sea una versión completa, uniendo bien las conexiones entre películas, pero una versión completa del análisis de toda la saga que finalmente completamos. Por lo pronto eso es todo, yo soy Mateo y te veo con la próxima película. Really?